con razón y esperanza. Como les dije, cuando ustedes tengan este libro, a partir de la lección número 4, van a encontrar todo un segmento sobre apologética que se extiende como por 4 lecciones. Van a ver lo que es la apologética, de qué trata la apologética, por qué es necesaria, la historia de la disciplina y los pilares sobre los cuales se sostiene. Van a tener respuestas para responder a los que cuestionan si la Biblia es inspirada o no. Respuestas a quienes cuestionan la realidad de Dios. Respuestas a quienes argumentan que Jesús no existió o que no resucitó. Pero también van a tener interesantes evidencias que prueban que la Biblia es veraz, evidencias arqueológicas. Van a tener también respuesta de cómo responder a distintos grupos religiosos y a sectas. Todo eso tiene que ver con apologética. Entonces, en esta conferencia, yo quiero que ustedes puedan saber por qué es necesaria y todo lo demás, porque, señores, la apologética es una disciplina ineludible. Ninguno de los que está aquí puede escapar a ella. Ninguno. ¿Saben por qué? Porque en algún momento usted va a tener que defender su fe. Recuerden que apologética tiene que ver con la defensa de la fe. Viene de la palabra griega apologaisen, que es un verbo para hablar de defender. En tu Biblia van a encontrar esa palabra en muchos textos del Nuevo Testamento. Sobre todo, el texto clave es Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, que te dice que usted tiene que estar enteramente preparado para dar defensa, para dar apología. Ahí está. 3:15, para presentar defensa. La palabra griega es apología. Usted tiene que ser apologeta, le guste o no. ¿Por qué? Porque un día vas a ir a predicar a un lugar y un tipo te va a hacer una pregunta incómoda y tú no sabrás qué responder. Porque un día, montada en el colectivo, es posible que alguien comience a hablar en contra de la fe cristiana y tú tengas que defenderla, porque si te quedas callado eres peor que un perro. Porque un perro ladra cuando a su amo lo atacan. Y yo sería peor que un perro si atacan a Cristo y no lo defienden. Pero no lo defiende porque no se preparó. Él dice, estad siempre preparados. Siempre. Y se prepara leyendo, conociendo, investigando. Así se prepara. Así que les voy a decir algo. El cristianismo siempre ha enfrentado preguntas, dudas y ataques. Siempre. Y por eso el apóstol Pedro nos recuerda lo que ustedes están leyendo ahí. Estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con mansedumbre, con reverencia, pero con firmeza. ¿A quiénes? Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay una demanda y usted tiene que cumplirla. Porque la apologética no es una pelea de ideas. La apologética es un acto de amor. Un acto de amor. Donde muestras que la fe en Cristo es verdadera, razonable y transformadora. Así que el objetivo que tengo con esta última sección de la conferencia es triple. Primero, explicarles a ustedes qué es la apologética. Luego, conocer los fundamentos bíblicos e históricos de la apologética. Y finalmente, aprender cómo practicarla en la vida diaria y en la iglesia. Cuando tu nieto se te acerque con una idea loca en la cabeza de que el cristianismo es un invento de hombres y tú sepas cómo responderle, abuelita, o que tú sepas cómo responderle, papá, mamá, a tu hijo con esas dudas, que sepas cómo responder en un contexto en el que tu Cristo está siendo criticado y vapuleado por hombres torcidos. Es importante que ustedes estén dispuestos en ello porque es un acto de amor. Así que quiero que recuerden que lo que vamos a hacer es explicar qué es apologética, que conozcan los fundamentos bíblicos e históricos de ella y que aprendan cómo practicarla en la vida diaria y en la iglesia. Porque la fe cristiana no le tiene miedo a las preguntas. ¿Y saben por qué? Porque tiene respuestas firmes en la palabra de Dios.
Así que voy a comenzar. Primero, ¿qué es la apologética? Defensa, ¿qué más? Bueno, como vieron, la palabra griega es apología, ¿verdad? Y la palabra apología se traduce como defensa, pero también se traduce como respuesta o como argumentación en favor de algo. Por lo tanto, la apologética es una disciplina teológica que busca defender racionalmente, o sea, con argumentos, la fe cristiana y mostrar que el evangelio es verdadero. Eso es la apologética. Y todo cristiano que se respete debe tener corazón de apologeta. Porque, como vuelvo a repetir, usted va a tener que defender la fe donde sea, a veces en contextos que son espontáneos, contextos inesperados que usted no se imagina que van a ocurrir. En contextos como ese, el objetivo es defender la verdad de la fe frente a las objeciones que hay. Y también confirmar la fe de los demás, la fe de los creyentes. Invitar al diálogo con los que no son creyentes y glorificar a Dios mostrando la coherencia de su verdad. De hecho, voy a necesitar que alguien me ayude si me puede destapar este libro. ¿Quién me ayuda? Por favor. O cualquier Team Marín de Doping. Ok, dame. Ahí. Y quiero leerles algo justamente que ilustra mucho esto. Mientras se va destapando para que entiendan, la apologética es parte de la vida cristiana porque tiene que ver con la evangelización. Ahora, es verdad que la evangelización y la apologética son dos cosas distintas. Una cosa es predicar el evangelio, otra cosa es defender la fe. Pero el problema es que tú estás predicando el evangelio y el tipo que tú le estás predicando es ateo. ¿Qué pasa? Cambia la sede, porque entonces él va a comenzar a hacerte preguntas y tú tienes que responder. En ese momento el evangelismo cede paso a la apologética y eso es inevitable. Si usted va a predicar el evangelio, va a tener que hacer apologética tarde o temprano. Así que la evangelización anuncia el evangelio, la apologética responde a las objeciones para allanarle el camino al evangelio. De hecho, ha sido una de las formas como históricamente la iglesia cristiana ha ganado almas. En la iglesia cristiana ha ganado almas de tres maneras. Uno, predicando, evangelizando, ¿verdad? En la calle, en el mercado, etcétera. Cara a cara, sí. Dos, a través de las buenas acciones, es decir, de la acción social. La iglesia al involucrarse en el campo de la acción social, la iglesia inmediatamente ha logrado ganar almas porque ha impactado a la gente. Y la tercera es el debate. Los debates apologéticos han ganado almas como usted no se imagina. Por eso le allana el camino al evangelio. Y lo que hace es que se complementan. La evangelización y la apologética se complementan. Como Juan el Bautista, la apologética prepara el terreno para que Cristo sea recibido. Y esto va a ser importantísimo y necesario, se va a justificar porque puede aparecer en cualquier contexto. De hecho, les voy a leer algo acá para que ustedes escuchen esto. Es una suerte de experiencia que me pasó. A mí me pasó. Escuchen. Suponga que usted se encuentra en un colectivo, en un vehículo público. Un pasajero detiene el coche y se introduce en él. Al igual que tú, él es cristiano y los saluda con un buen Dios les bendiga. El chofer inmediatamente le mira de forma despectiva y abjura del saludo, arremetiendo contra el pobre pasajero. Es un ateo consagrado y remite todo su razonamiento al planteamiento de dos premisas. 1. La Biblia está llena de errores. Y 2. Jesús es un mito. Para colmo, agrega que es imposible probar que Dios exista, así como es un absurdo creer que Cristo se levantó de los muertos. El joven creyente que entró
no tiene respuestas ante los argumentos del chofer y nerviosamente pide que lo dejen en la siguiente parada. Se apea del vehículo y huye sin mirar atrás. El conductor, envalentonado por su victoria, sigue su perorata, secundado por una dulce voz femenina que se oye detrás. Volteas tu mirada y ves allí a una jovencita de pelos dorados, ojos verdosos y sensual atractivo. Ella narra que tras ingresar a la universidad pública, se afilió junto a su novio a la red de ateos de la universidad. Sus palabras, unidas a las del chofer, casi convencen al timorato jovencito sentado detrás tuyo. El fuego que te quema las entrañas no te permite quedar callado. Tienes que abrir la boca. Tu corazón llora al ver cómo denigran la fe que profesas. Tus oídos no soportan la burla irónica emitida contra tu Dios. Entonces, las emociones hacen que tu voz tiemble. No tienes nada que decir. No sabes cómo contrarrestar sus argumentos. ¿O sí? ¿Te has preparado lo suficiente para proteger tus creencias? Pues bien, actúa en consecuencia y trastorna sus razonamientos. Cuando lo haces, en ese momento te conviertes en un defensor de la fe. Sin saberlo, hiciste apologética. En palabras más llanas, la apologética es una disciplina teológica nacida de la homilética y que nos permite realizar una exposición clara de las verdades bíblicas que definen al cristianismo. Por eso es importante. Y hay varias razones de por qué. Uno, importante para el creyente, porque como les dije, seríamos peores que un perro. Dos, importante porque es un mandato bíblico. Es una orden, no es una opción. Estad siempre preparados, es una orden. Desobedecerla es pecar. Peca el creyente que no defiende su fe. Y tercero, es importante debido al contexto en el que vivimos. Vivimos en una era que necesita información, pese a que está infoxicada, y usted tiene que tener las palabras correctas y los argumentos necesarios. No puedes escapar. Esta es una tarea que te corresponde. De hecho, Jesús mismo, y aquí voy a pasar al segundo punto, a los fundamentos bíblicos. Jesús mismo practicó apologética. Respondía a fariseos y a saduceos con la escritura. De hecho, usaba parábolas y argumentos para aclarar la verdad. ¿Es lícito pagar impuestos al emperador, sí o no? Una pregunta trampa, porque si dice sí, el pueblo se le enoja y le quita el apoyo. Si dice no, se mete en problemas con los romanos. ¿Y cómo sale Jesús? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No lo pudieron atrapar. Otro caso. Este es el caso más clásico, más interesante de todos. Se le acercan los saduceos y le tiran un ejemplo de que los muertos no pueden resucitar porque una mujer tuvo 7 maridos, porque se murió cada uno, etcétera, la ley del levirato que había por ahí. ¿Y de quién será marido cuando resuciten? Y le tiró una respuesta que los dejó callados. Apologética. Sin embargo, el caso que a mí más me ha gustado es este caso en el que Jesús utiliza mayéutica, que es una técnica para debates. Mateo, capítulo 22. Mateo 22, versículo. No, Mateo 21, perdón. Versículo 23 al 27. Miren esta cuestión. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Una pregunta doble. Y miren cómo Jesús responde: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Vamos, pregunta. Siguiente verso.
el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ese es un argumento. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, pregunta trampa, si decimos del cielo, nos dirá, porque pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y le dicen, no sabemos. Y él también les dice, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¡Pum! Tiró el micrófono así. Esto es usar mayéutica. Pregunta, 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 respuesta. ¡Pum! Los atrapó. Los atrapó. Jesús era un experto usando apologética. Y Pablo también. En Atenas, Pablo presentó argumentos culturales y filosóficos a todos los filósofos atenienses. Y defendió la fe ante autoridades con razón y testimonio personal. Era un hábil apologista. Hay un caso curioso que ocurre en el libro de Hechos. Vayan conmigo al libro de Hechos. En el capítulo 23 de Hechos, en el versículo 6. Es más, se lo voy a poner desde el versículo 1 porque esto es apasionante. Esto es mejor una película. Pablo está preso. Lo han llevado ante el Sanedrín, el Supremo Tribunal Judío, para ver si lo van a condenar o no. Entonces Pablo los mira y les dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Lo quieren juzgar como un criminal porque lo han confundido con un egipcio que hizo un disparate por ahí. Entonces dice, no, yo estoy con buena conciencia actuado. Y el sumo sacerdote, faltando a todos los protocolos, ordenó que le golpeasen en la boca. ¡Pum! Lo golpean en la boca. Entonces Pablo dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas golpear. Quebrantó la ley el sumo sacerdote. Pero entonces los que están presentes le dicen, ¿qué? ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dice, no lo sabía. No sabía que era el sumo sacerdote. Esto tiene dos lecturas. Que realmente no lo sabía porque era un nuevo sumo sacerdote y Pablo había estado ausente por más de 20 años de Jerusalén. O dos, que está siendo irónico. Porque si es el sumo sacerdote, como diantres viola la ley y lo manda a golpear. Ven, es interesante. Y luego le dice, la Biblia dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Así que no lo sabía. Y luego se da cuenta, porque esto es importante, que el juicio suyo está condenado, que él no puede esperar justicia de un tribunal donde el supremo juez lo mandó a golpear. ¿Qué debe hacer Pablo? Que se pudra todo. Entonces, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. ¿Y saben por qué me están juzgando? Porque creo en la resurrección de los muertos. Vital. Porque cuando esto lo dijo, se dividió la asamblea. Y los fariseos se pusieron a discutir con los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos no creen en la resurrección de los muertos y los fariseos sí. Entonces los fariseos decían, a ese hombre déjenlo en paz. Siguiente versículo, porque no sabemos si fue un espíritu que le habló y tal vez estemos resistiendo a Dios. Y lo que pasó fue que al final a Pablo lo sacan del concilio y así no lo dejaron en manos de un concilio que iba a terminar matando. No sé si se dieron cuenta de la estrategia del apóstol. Eso es apologética pura. Es lograr embestir con argumentos, etcétera, hasta que
la verdad salga a relucir. Y este es un deber que todos ustedes debemos, y yo también debemos tener. Y esto por la exhortación del apóstol Pedro, que ya le pasamos en la pantalla, 1 Pedro 3:15, que debemos defender con mansedumbre y respeto. La actitud, señores, es tan importante como el argumento. Y creo que este es el último punto vital aquí. La Biblia dice, tienes que hacer apologética, pero también te dice cómo. Primero, prepárate. Eso implica leer, estudiar. Ay, pero profe, yo no soy mucha lectura. Bueno, pues entonces te embromate. Porque el mensaje de Cristo no se te mandó en un video de YouTube. Se te mandó en un libro para que aprendas a leer. Entonces, estar siempre preparados es lo primero, preparación. Y lo segundo es la actitud, mansedumbre y reverencia. ¿Vieron? Porque el objetivo final de la apologética es santificar a Dios el Señor en tu corazón. ¿Eh? Es importante y necesario. Ahora, en este libro hay toda una línea de tiempo acá de cómo se desarrolló históricamente la apologética. Está ahí. Es toda una línea de tiempo muy ilustrada que abarca varias páginas para que ustedes vean cómo se desarrolló históricamente la apologética. Pero lo que puedo decir es que la apologética siempre ha estado con nosotros. ¿Saben dónde comenzó a brillar la apologética? Cuando a nosotros los cristianos nos cazaba el Imperio Romano y nos tiraba al circo para que nos comieran los leones. Quienes se paraban a defender a los cristianos eran otros cristianos. Y esos cristianos que defendían a los creyentes ante el odio del Imperio Romano se les llamaba apologistas. Justino Mártir, que murió por causa de su fe, es un ejemplo de ello. Defendió la fe ante el Imperio Romano. Tertuliano, otro gran apologista y quien acuñó la palabra Trinidad, mostró la moralidad cristiana como evidencia de la verdad. Tienes a Agustín de Hipona, a Ireneo de Lyon y otros más enfrentándose contra los que nos criticaban desde fuera y los falsos maestros desde dentro. Yo les preguntaría a ustedes, y de hecho creo que se va a armar un curso de historia de la iglesia, pero yo les preguntaría, ¿por qué si los cristianos eran buenos ciudadanos, respetuosos, por qué los mataban? ¿Por qué el imperio los perseguía? Y la palabra es prejuicio. Y el prejuicio venía de dos lados, de la gente de la calle que creía que nosotros los cristianos éramos caníbales porque comíamos el cuerpo de Cristo y bebíamos la sangre de Cristo, que éramos incestuosos porque nos llamábamos hermanos y un hermano se casó con la hermana, y que eran incestuosos, que éramos incendiarios porque decíamos que el mundo se iba a acabar con fuego, y también una serie de cosas más, que éramos ateos porque no teníamos imágenes. Entonces, eso fue prejuicio. Pero el prejuicio de la clase culta era que los cristianos éramos estúpidos. Porque solo un tonto cree que un muerto resucita o que una virgen da a luz. Entonces, estas fuentes de prejuicio necesitaban respuesta y se les respondió. Y quienes lo hacían eran estos hombres, que muchos de ellos murieron por su fe. En la Edad Media tienes tú a Tomás de Aquino, que demostró racionalmente la realidad de Dios. Y luego, durante la Reforma Protestante, hay otro boom apologético. Pues tienes a Lutero y a Calvino defendiendo la sola escritura contra Roma en argumentos que ustedes, por cierto, pueden buscar en este libro que está acá, que son los argumentos apologéticos que se utilizaron en ese caso. De hecho, este libro está escrito con un enfoque apologético. Y ya para esta época hemos vivido otro boom apologético. El autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, era un gran apologista cristiano. C.S. Lewis desarrolló una apologética accesible y profunda en pleno siglo XX, y después de él, Francis Schaeffer hizo un gran diálogo con la cultura moderna. En la época de los hippies, hizo un trabajo encomiable de apologética. Entonces, la apologética ha estado con nosotros y seguirá estando con nosotros hasta que Cristo vuelva. Y obviamente nosotros podemos hacer una diferenciación. Aquí estoy siendo un poquito parco porque está en el libro y lo pueden profundizar mejor. Pero hay distintos métodos apologéticos o distintas formas de hacer apologética. De hecho, de las formas que hay para hacer apologética, acá están, están todas, por así decirlo.
pero agrupadas. Ustedes ven estos números aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos son los métodos apologéticos. El primer método apologético es el clásico, porque es el primero de todos, el de esos hermanos que defendían a los cristianos cuando Roma los mataba. La apologética clásica lo que hace es usar la razón y usar la lógica para demostrar la existencia de Dios. Ejemplo, el argumento cosmológico de que el universo tuvo un comienzo, por lo tanto debe tener una causa. Y que la causa del universo no puede tener causa, porque entonces tendríamos una secuencia infinita de causas y eso es un absurdo. Por lo tanto, la causa del universo no tiene causa. Y como el universo tiene leyes, tiene orden, esa causa debe ser inteligente. Y como en el universo hay seres morales, esa causa debe tener moral. Y como en el universo hay diseño, esa causa no solo debe ser inteligente, sino ser ordenada, debe tener voluntad. Si la causa tiene voluntad inteligente y moralmente perfecta, entonces estamos hablando de una persona. La causa del universo es personal, no es una fuerza, es una o es un ser. Y el ser que crea el universo tiene un nombre. Le llamamos Dios, ¿verdad? Entonces, esos son argumentos que se desarrollan con la lógica. Y estos argumentos nacen de un método clásico de apologética. Luego tú tendrás un método evidencialista que se va a enfocar en la evidencia para hacer apologética. Vas a tener un método presuposicional que va a enfocarse en los presupuestos sobre los cuales un adversario construye sus ideas. ¿Se acuerdan cuando el muchacho me dijo, ¿qué es Dios? Tu presupuesto está mal porque parte de que Dios es algo y no alguien. Eso que yo hice ahí fue con un método presuposicionalista. Es ir al presupuesto y cambiarlo. Y finalmente está la experiencia, que va a mostrar el cambio de vida del evangelio para mostrar que el evangelio es real. Mira, el evangelio es verdadero porque mira cómo cambia la vida de la gente. Hay muchos otros métodos más, no los voy a mencionar todos. Está el método cultural, la batalla cultural, es parte de la apologética, cuando tú tienes que defender contra el aborto, cuando tienes que enfrentarte a la homosexualidad, la ideología de género, todo eso es apologética, apologética cultural. Y los retos actuales que tenemos en este caso son muchos. Hoy en día, ustedes y yo tenemos muchos retos porque vivimos en un mundo secularista que te dice que Dios no es necesario y que la ciencia lo explica todo. Vives en un mundo relativista que te dice que cada quien tiene su verdad. En un mundo pluralista donde te dice que todas las religiones llevan a Dios. Y en un mundo indiferente. Más que argumentos, muchos buscan experiencias y sentido personal. Por lo tanto, como estamos ante estos retos, es necesario practicar la apologética hoy. Y la única manera que yo veo para practicarla es que preparemos la mente y el corazón, que estudiemos la palabra, señores, y que conozcamos los fundamentos bíblicos. Que mantengamos una vida devocional sólida, primero. Segundo, que tengamos el lenguaje adecuado y que lo sepamos usar con respeto, con sencillez, sin tecnicismos innecesarios, escuchando antes de responder, pero hablando con firmeza. ¿Les gustó? Porque en Judas dice, contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Con pasión, con ardor, con energía, caramba. Y obvio, responder las preguntas que son comunes. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Cómo responderías tú? ¿Cómo tú responderías a este tipo que te dice, si Dios existe, ¿por qué permite el mal? ¿Qué responderás? Exacto.
Vamos a ver eso, porque esa es muy buena. Otra pregunta. ¿Cómo sé que la Biblia no es un libro inventado? ¿Cómo le respondes? ¿Por qué el cristianismo y no el islam? ¿Cómo le respondes? ¿Cómo sabes que Jesús existió? Dice uno, porque el calendario está dividido en antes y después de Cristo. Basura de argumento. Ese argumento no convence ni siquiera un piojo. No es de verdad. Porque te va a decir, los chinos no dividen el calendario en antes y después de Cristo. Los judíos no dividen el calendario en antes y después de Cristo. Los musulmanes no dividen el calendario en antes y después de Cristo. Basura de argumento. Entonces, ¿cómo tú demuestras que Jesús y no Mahoma? ¿No ven importancia? Ay, ¿usted cree que usted no va a escapar a que alguien le pregunte eso? Se lo pueden preguntar hasta en un colectivo y dejarlo callado como el muchacho de la historia. Se lo puede preguntar su hijo y lo perdiste porque no le diste una respuesta. Por eso debe apoyarse en recursos actuales. Señores, deben invertir en libros, en conferencias, en material apologético confiable. La iglesia también debería invertir. De hecho, yo siempre he animado que las iglesias deben hacer dos cosas: armar clubes de lectura y tener una biblioteca. Es importante, o sea, invertir en eso. Y use los medios digitales para alcanzar a más personas. Los canales de YouTube que hoy en día están dedicados a hacer apologética, hasta hacen buenos videos explicativos, etcétera, que ustedes pueden consultar. Nuestro canal Teólogo Responde hace lo mismo. Entonces, yo les animo a que ustedes puedan entender eso porque es necesario. Vamos a ver, déjenme darles un ejemplo práctico y luego hacer otro para que evaluemos la temperatura que tenemos en cuanto a la necesidad apologética en esta pequeña comunidad. Tengo un tipo que me dijo, la Biblia fue escrita por hombres, no es palabra de Dios. ¿Cómo respondemos a ello? Primero hay que hacerlo de forma sencilla y clara. Es más, si es posible, se puede hacer preguntas. Pero de forma sencilla y clara, uno le dice, fue escrita por hombres, pero inspirados por Dios. Más de 40 autores en distintos contextos históricos y culturales, pero con un solo mensaje central: Cristo. Por lo tanto, la unidad y el cumplimiento profético son evidencia de su origen divino. La respuesta es sencilla. Él te va a objetar, eso es seguro, pero no puede alegar que se quedó sin respuesta. Diga. Sencillo. Sencillo, papá. De una forma muy clara. Debido al milagro de la unidad del texto. Hay una unidad temática en el texto que no es voluntaria, es involuntaria, porque no surge de la mente de los escritores, sino que es guiada durante el proceso histórico en el que se desarrolló ese texto. ¿Por qué razón Isaías puede trazar una línea, llamamos mesiánica, que se va a replicar en los demás profetas hasta llegar a los evangelistas diciendo que se cumplió en Cristo? Y luego las epístolas de Pablo explicando ese cumplimiento. Y luego el Apocalipsis mostrando cómo se cumplió todo eso. Pero ¿cómo es posible que la historia de la Biblia inicie en un jardín y termine en otro jardín? Como si hubiese sido orquestada por algún tipo de editor externo que logró tomar toda esta información y lo puso en un solo dique. Y no es así, porque el texto no vino de esa manera. Las ediciones de los textos bíblicos se dieron en etapas históricas diferentes. No hubo una intención de crear esa línea de unidad. El texto lo tiene y lo reconoce cualquiera que lo lee. ¿Cómo explicas esa unidad? Si no es a través de una mente más allá de los autores que la escribieron. Pero no solo eso, tienen las profecías del texto bíblico. Ezequiel profetizó la destrucción de Tiro con una pasmosa descripción de cómo sucedieron las cosas. Dijo que Nabucodonosor la atacaría y que luego otro rey la tiraría al mar.
Y técnicamente eso fue lo que sucedió. Cuando Nabucodonosor atacó Tiro, escuchen bien, cuando Nabucodonosor atacó Tiro, los ciudadanos de Tiro huyeron en barcos a una isla más lejana, pero cerca de la costa. Nabucodonosor no tenía barcos para conquistarlos. El imperio babilonio nunca tuvo embarcaciones porque nunca tuvo acceso al mar, salvo a través del Golfo Pérsico, que no es un mar, es un brazo de mar. Entonces la cuestión es que, como no desarrollaron eso, no los pudo conquistar. Pero viene Alejandro Magno y se le ocurre la genial idea de tirar los escombros de la ciudad antigua, armar un puente de piedra con los escombros de la ciudad antigua para llegar a la isla y destruirlos. Y el texto dice que la tierra de Tiro quedaría como tendedero de redes. Y hoy en día, sobre las antiguas fortalezas de Tiro, como no quedó nada porque se tiró al mar, hay tendederos de redes de pescadores. Ezequiel vio eso 400 años antes de que pasara. ¿Cómo pudo saberlo? Peter Stoner, un matemático probabilístico, dice que para que él se inventara una profecía como esa, sería 1 en 50,000 elevado a la 15ª potencia. O sea que usted se gana 80 veces seguida la lotería antes de que Ezequiel se inventase una profecía como esa. ¿Cómo tú me lo explicas? ¿Ves? No lo puede explicar. Lo que tiene que decir es que la fecha del libro es tardía. Compruébame que la fecha del libro es tardía. Que la fecha del libro es posterior a los eventos que menciona. No puede, porque todos los autores y los eruditos están de acuerdo a la evidencia interna del documento y la evidencia contextual externa a través de un método histórico que se conoce como el método de doble plausibilidad histórica, se llama el criterio, a través de un criterio de doble plausibilidad, que es el que se maneja hoy. Se sabe que Ezequiel escribió 400 años antes de la destrucción de Tiro por Alejandro Magno. Entonces la respuesta es muy básica. Esto no viene de este mundo. Vean lo que yo acabo de hacer. Pero ¿cómo yo sabía eso? Lectura, papá, lectura. Eso es lo que quiere decir, estar siempre preparados para que tire factos, datos. Dato mata relato. Entonces voy a concluir con otro ejemplo práctico, pero ahora los voy a involucrar a ustedes. Aquí viene. Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Respondan. Tic, tac, tic. Diga por qué. ¿Falta de Dios en el hombre? ¿Cómo así? Aguántese. Tienes toda la razón. Falta de Dios en el hombre significa que Dios no existe. Sí, tienes razón. ¿Por qué eres cristiana? Bienvenida a mi club de ateos. Ahora sí, el suyo. Cuente la pregunta. Pecado. Pero ¿cómo así pecado? Pero tú estás haciendo trampa. Porque ya tú estás presuponiendo que Dios es real. O que Dios existe. Estás presuponiendo que Dios existe.
Desobedecer. ¿Desobedecer a quién? A Dios, pero yo no creo en Dios. Yo soy ateo. De hecho, los ateos no creen que existe el pecado. Lo que nosotros llamamos pecado, ellos lo llaman delito, crimen, porque solamente tiene sentido el pecado si hay un Dios contra quien se peque. Si yo no creo que haya ese Dios, para mí el pecado no existe. ¿Cómo? Malas decisiones. ¿Ok? Entonces el problema del mal es por causa del hombre, pero mi pregunta sigue en pie. ¿Dios no es acaso poderoso? ¿Por qué lo permite? Pero yo creo en el libre albedrío, por eso soy ateo. De hecho, escuchen, la palabra libre albedrío, albedrío viene de la palabra latín arbitrio, que significa árbitro. Y solo los ateos dicen que son los árbitros de su destino, que no hay un Dios, no hay un árbitro allá arriba. Yo soy el árbitro. Sí, sí, sí. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué permite el mal? Sí. Es porque está reconociendo que hay un bien. Oh, miren, ahí es donde va la respuesta a esa pregunta. Por ahí es que va. Vamos a ver. Si un ateo te pregunta eso, ustedes le pueden devolver con esta pregunta. ¿Crees que existe el mal? Sí, por supuesto. Entonces, si existe el mal, ¿existe el bien? Por supuesto que sí. ¿Cómo tú sabes que el bien es el bien y el mal es el mal? ¿Cómo que cómo lo sé? ¿Cómo lo sabes? Porque me lo enseñó mi papá. ¿Y a tu papá? Mi abuelo. ¿Y al primer hombre? ¿Cómo lo supo? A esto el ateo puede decirte. Lo que pasa es que los seres, las sociedades se pusieron de acuerdo en definir lo que es bueno y lo que es malo a través de un contrato social. Te van a decir eso. Pero eso es lo peor que pueden decir. Porque entonces tú le preguntarías, pues entonces se definió por contrato social. Pues por contrato social se puede cambiar las tornas y lo que antes era malo sea ahora bueno. Si, si la sociedad por contrato social se pone de acuerdo que violar a una mujer ¿está bien violarla? Lo pusiste entre la espada y la pared. Porque violar es malo, aunque la sociedad diga que es bueno. Hoy en día tenemos culturas que dicen que abortar a un niño está bien, que matar a un niño en el vientre de su madre también se dijo por ley, por votación de una cámara legislativa. No podría pasar lo mismo y poner que una mujer violada está bien que la violen, siempre y cuando no la maten. Ven, ¿de dónde vienen esas leyes y principios morales? Respuesta, no pueden venir de contrato social, porque entonces armas un quilombo con lo que tiene que ver con el orden y la justicia en el universo. La justicia tiene que ser trascendente. Y a eso ustedes le pueden rematar de otra manera, preguntándole, ok, si no hay Dios, entonces no hay justicia. ¿Cómo que no hay justicia? Sí, porque hay gente malvada que muere bien, que no la paga en esta tierra. Entonces, si gente como el doctor Mengele, que hizo experimentos con niños de forma muy salvaje en la época de los nazis y que no murió en los juicios de Nuremberg, sino que murió muy tranquilo en Argentina, bebiendo limonada en un cheilón, tranquilo murió, no la pagó y no se arrepintió de sus maldades. Entonces, si ese tipo se fue tranquilo a la tumba y no hay Dios,
entonces ese tipo no va a ser juzgado en el otro mundo. Si no es juzgado, entonces no hay justicia. ¿Cómo explicas la justicia? O tú estás en contra de la justicia, o la justicia es un invento humano. El ateo, cuando usted le dice eso, se queda entre la espada y la pared. Y la forma final, como ustedes lo pueden desbaratar, es diciéndole lo siguiente. Y va mucho por la línea que usted mencionó. Tu pregunta presupone ya el bien. Por lo tanto, como Dios es la suprema definición del bien, tu pregunta no tiene un problema con la existencia de Dios. Porque tú el bien no lo puedes explicar si no es apelando a Dios. Por lo tanto, para tú tener la noción de que una línea está torcida, primero necesitas saber lo que es una línea recta. Para tú saber que una cosa es mala, necesitas primero saber lo que es el bien. Y como Dios es la suprema definición del bien, necesitas a Dios para explicar el mal. Así que la pregunta, ¿por qué si Dios existe permite el mal? Está mal planteada. Es como la pregunta del muchacho que les mencioné, ¿de qué es Dios? Porque el problema del mal no es un problema de la existencia de Dios. Tú necesitas que haya Dios para poder definir el mal. El problema no es la existencia de Dios. El problema es con la bondad de Dios o con el poder de Dios. Que Dios no es lo suficientemente poderoso para acabar con el mal o no es lo suficientemente bueno para acabar con el mal. Pero para tú hacer esa pregunta necesitas creer en Dios. Así que esa pregunta no es para ateos. Si un ateo la hace, se pacateó a sí mismo. Nota, pacatazo, igual a golpe contundente. Se golpeó a sí mismo. Entonces, por cierto, la definición está en uno de los libros que está ahí, el de 5 solas. Pues bien, eso es lo que yo podría decirles como ejemplo. Hay muchos otros ejemplos más, pero yo quiero que ustedes se den cuenta de lo mucho que necesitan formarse en apologética. No importa tu edad, no importa, puede ser el más joven, el más anciano, todos necesitamos, todos tenemos este compromiso. Última pregunta, ¿Dios existe? ¿Cómo? Ahí está. Muy bien, muy bien. Se leyeron el libro, el teólogo responde. Esa es la primera pregunta. Dios no existe porque sería parte de la existencia. Dios la inventó, por lo tanto no puede ser el invento. Dios está más allá de la existencia. Y la palabra que usamos para definir aquello que es, pero que está más allá de lo que existe, se llama realidad. Dios es la realidad. Ejemplo, si yo quito, las estrellas existen, el universo existe. Si yo quito todas las estrellas, planetas, galaxias del universo, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Cómo? Ese leyeron el libro. El tiempo y el espacio. Pero como el tiempo y el espacio son curvados por la materia, eso significa que el tiempo y el espacio son cosas hechas. Así que se pueden quitar. Si yo quito el tiempo y el espacio, ¿qué queda? No, no queda la nada. Queda algo muy diferente a la nada. Queda la realidad. Queda Dios. Dios es la realidad. Y lo demás es la existencia, lo que Dios creó. Así que voy a hacer una conclusión básica con todos ustedes. Primero, agradeciéndoles a todos, incluyo, diga. Sí. Sí, el presupuesto. Uh-huh. Exacto. Sí. De hecho, cambias el presupuesto, ganas el debate. Eso es así. El presupuesto del bien y el mal se cambia cuando dice, necesitas a Dios para entender el bien. Así que la apologética, hermanos, es más que argumentos. Es un ministerio de amor que defiende la fe y acerca almas a Cristo.
Todos los creyentes, señores, estamos llamados a practicarla con la Biblia en la mano y con amor en el corazón. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La apologética, queridos, no es para ganar discusiones, es para ganar corazones para Cristo. Y nada mejor que esta frase final con la que concluye esta sección del libro, y que al mismo tiempo creo que es lo mejor que podría yo decirles a ustedes finalizando esta conferencia. Agradeciéndoles a todos por su gran paciencia, a todos los que participaron respondiendo a las preguntas, gracias. Lo que les puedo decir es que al hablar de apologética, entramos en un terreno muy escabroso, difícil de transitar. ¿Por qué? Simplemente debido a que muchos creyentes desconocen el concepto. Y al no conocerlo, no poseen las agallas para enfrentarse a la cosmovisión secular que impera en nuestro mundo. Después de todo, si algo hace el apologeta, es confrontar al sistema, desafiarlo y demostrar su invalidez. Esto conduce a que se ganen muchos enemigos, tanto fuera como dentro de la iglesia. Más que eso, los apologetas sirven de termómetro para medir la temperatura doctrinal de las congregaciones. Cuando éstas se apartan de la verdad, son ellos los guerreros que se levantan para indicarles su error. Por lo tanto, cuando van a la guerra, tienen que pelear en dos frentes: el mundo ateo, naturalista, cultural y religioso de fuera, así como las herejías y falacias doctrinales adentro. Bien lo dijo John MacArthur: cuando me alisté en el instituto, entendía que debía defender mi fe ante los impíos, pero nunca imaginé que mi mayor trabajo sería defender la fe cristiana de los mismos cristianos que la profesan. ¿Entienden ahora el por qué muchos apologetas terminaban sellando con su sangre la fe que defendían? Es lo que se debía esperar. Y por esa sencilla razón a muchos cristianos el concepto no les parecía tan atractivo. La sociedad que nos rodea es una enemiga acérrima del cristianismo. Su óptica relativista, pluralista y evolucionista le hacen confiar en sus progresos tecnológicos, en sus avances científicos y el desarrollo de su bolsa económica. Al sentirse llena y suficiente, reconoce que no necesita depender de un Dios eterno y supremo. Considerándose a sí misma una divinidad, cada día se aferra a sus convicciones e inventa caminos de conciliación entre los distintos credos religiosos. Si la verdad es relativa, un budista tiene tanta razón como la posee un musulmán. Cristo no es el único camino al cielo. Jesús no conserva en su mano la verdad absoluta. La ciencia lo comprobó cuando en el ring se enfrentó a la cristiandad y la noqueó. Ante tal perspectiva, ¿qué hacen las congregaciones? ¿Qué hacen los dirigentes teológicos? Simplemente transar las doctrinas esenciales, vender sus principios y abrirse de piernas ante el mejor postor, llámese liberalismo, naturalismo o ecumenismo. Por el otro lado, tenemos a los creyentes comunes, quienes adheridos a una falsa espiritualidad reniegan del estudio teológico. ¿Qué les ocurre a ellos? No tienen ningún argumento válido para contrarrestar a los burladores. Cuando un evolucionista agnóstico les planta cara, inclinan la cabeza avergonzados o se refugian bajo argumentos circulares tales como la Biblia lo dice así y punto. Un razonamiento por demás inútil cuando el aludido no cree en la Biblia. Al final tienen que retirarse, al decir de James Kennedy, avergonzados, sin palabras, sin pensamiento y cuestionando su propia fe. ¿Y saben cómo se dice en griego la palabra avergonzado? Anapologéticos. O sea, lo contrario de apologética, alimentando el sinsabor de la derrota y la humillación. Es en ese punto cuando aparecen las figuras solitarias de los apologetas. Su voz se hace oír como un clamor amargo, su grito quiebra el silencio en el desierto social que le sirve de contexto. Y se enfrentan al mismo cumpliendo cabalmente el consejo apostólico. Sus argumentos, alimentados por una fe razonable, aclaran e iluminan, revelan al Dios creador ante los no creyentes y allanan el camino para que éstos se acerquen a Jesús. En otras palabras, el apologeta es un evangelista, un maestro, un embajador. Norman Geisler lo dejó muy aclarado: la apologética no es el evangelio,
pero prepara el terreno para recibirlo. Conclusión final. El apologeta no busca ganar una discusión. Ese no es su objetivo. Mucho menos desea restregar en la cara de sus oponentes todo el conocimiento que posee, o logra captar la morbosa atención de la chica rubia que se sienta detrás del sillón. ¿Se acuerdan? El camino apologético no es el del orgullo y la autopromoción. Los creyentes deben proclamar la verdad y la apologética solamente es una herramienta para ello, pero la misma no debe ser esgrimida como un arma humillante y agresiva. Dios podría darse a conocer de esa manera muchas veces. Oh, cuánto desearíamos que derribara a las personas y las encegueciera con su luz admirable, como a Pablo, pero no lo hace. En su infinita misericordia, prefiere usarte a ti, a mí, como sus agentes. Es nuestro deber prepararnos para cumplir con su voluntad y para ello son estas lecciones. Apréndaselas y luego sea lo suficientemente gentil para compartirlas. Finalmente, el apologeta no convertirá a nadie con sus argumentos, por más válidos que sean. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo, no usted. Encárguese de testificar y el Espíritu recogerá dicho testimonio para que se abran la mente y el corazón del oyente. A fin de cuentas, la Biblia no le necesita para defenderse. El mismo Spurgeon lo aclaró en su momento. Ella es un león, suéltala y se defenderá a sí misma. Recuérdelo muy bien. Quien convirtió a C.S. Lewis no fue Tolkien, fue el Santo Espíritu. Esa es la razón por la cual el apologeta no debe discutir las verdades bíblicas. Debe compartirlas en medio de una conversación agradable. Escucha a Pedro en 1 Pedro 3:16. Defiende tu fe con mansedumbre y gentileza. Si el oyente se altera, no pierda usted los estribos. Si el ateo se burla o el creyente manifiesta su obstinación, no se salga de sus casillas. Sea como Sócrates y combata la ignorancia con argumentos expresados en la tranquilidad de un diálogo. La mayor parte de las actividades apologéticas ocurren así, cuando menos te lo esperas. Nacen en medio de conversaciones informales con tu sobrino, con tu nieto, y no en las aulas o debates televisados. Por ello, su deber como cristiano radica en estar preparado para esos momentos espontáneos. ¿Está usted listo para ello? ¿Está usted listo para ello? ¿O cuánto ruego a Dios porque así sea? Ahora, más que en cualquier punto de nuestra historia, es cuando más necesitamos líderes con madera de apologetas. Que Dios nos ayude siempre. Muchas gracias, profesor Néstor. Damos las gracias a Dios por la vida de este gran hombre de Dios que está bendiciendo a muchas iglesias. Él no ha venido a Perú por Calvary, por si acaso. Él ha venido para estar en diferentes iglesias y le hemos robado un tiempo de su día y él nos ha recibido con mucho amor. Así que, de verdad, Néstor, estoy muy feliz, me siento muy bendecido, he aprendido mucho y también he sido retado. Y creo que todos nosotros, ¿verdad, hermanos? Todos nosotros hemos sido retados a entender que necesitamos prepararnos, capacitarnos, necesitamos leer más libros aparte de la Biblia, ¿no? Y así que muchas gracias, Néstor. Y lo que puedo decir la iglesia es que vamos a hacer un pequeño grupo de WhatsApp, porque el pastor Néstor todavía se va a mantener acá por 15 o 20 días más aproximadamente. Y a mí me gustaría poder organizar otro taller donde podamos tocar otros temas, ¿no? Y a mí me interesa mucho que la iglesia aprenda, y lo mencionó el profesor, la historia de la iglesia, de cómo inició, quiénes fueron los precursores, quiénes son los hombres de Dios que él utilizó, los concilios y el momento donde la iglesia romana se divide, ¿no? Y la gran reforma y todo eso, ¿no? ¿Les gustaría aprender un poco más de eso? Ok, entonces vamos a coordinar para que el profesor Néstor se dé el tiempo de venir. ¿Dónde estás ubicado? En Jesús María, me dijiste, ¿no? Sí, Jesús María. Entonces está viniendo desde allá, ahora tiene que volver
y ya son 10:20 si no me equivoco. Así que vamos a orar por este tiempo, por la vida del profesor Néstor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Dios, por la vida de nuestro hermano en Cristo, el profesor Néstor, Señor. Gracias, Dios, por la gran bendición que ha sido para nosotros. Gracias, Dios, por la forma en cómo lo estás usando, Señor, en nuestro país. Y gracias, Dios, porque tú en tu providencia has permitido que lo conozcamos, Dios. Ahora te pedimos, Señor, para que donde tú lo lleves, Dios, lo sigas usando, Dios, para poder capacitar a tu pueblo, Dios, que tanto lo necesita. Y oro también por nuestra iglesia, Señor, para que tú levantes hombres apologetas, Señor, mujeres que usen bien la palabra de Dios, Señor. Levanta líderes acá, Señor, maestros que puedan enseñar con precisión, Señor. Gracias, Dios, por todo. Y gracias por la vida de nuestro hermano Néstor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos. Antes Sí, si me dale, permite, dale. simplemente para recordarles, amados, que me lo decía el coordinador por allá, de los materiales que